bienvenidas a este nuevo módulo de bases para un entrenamiento eficiente. En este módulo lo que vamos a tratar es sobre la temática del core o la zona media, y la idea es introducirnos un poco en los conceptos que se manejan actualmente y ver cómo llevar estos conceptos a la práctica. El término core proviene del inglés núcleo. La idea es comprender más o menos cómo funcionan todas estas estructuras dentro del movimiento o de cualquier gesto que vayamos a realizar. Veamos que en la imagen de la diapositiva encontramos con un cilindro, más o menos para que vayamos entendiendo cómo funcionan las musculaturas al momento de activar todas estas cadenas que funcionan dentro de la zona media. Entonces, vemos que este cilindro tiene una base desde arriba y una base desde abajo, y a su vez paredes hacia los costados, ¿sí? Que vendría a ser la musculatura que recubre a la columna en su totalidad. Por lo general, hablar del término zona media sería un poco erróneo, ya que hay más musculaturas que participan dentro de él. Entonces no está tan bueno simplemente simplificar los términos, sino que tener en cuenta que hay un conjunto de estructuras anatómicas que van a funcionar, y cuando hablo de estructuras no solamente hablo de músculos, sino que de tendones, de fascias, de la función respiratoria y demás. Si vemos al continuum de movilidad y estabilidad que tuvimos en el módulo anterior, vamos a ver que toda esta zona, ¿sí? Que compone a la articulación de la columna lumbar, sobre todo de la pelvis, tiende a generar estabilidad. Entonces, para entender cómo va funcionando toda la musculatura y las cadenas que componen el core, vamos a ver que tienden a generar rigidez para darme solidez y poder transferir las fuerzas de un lado hacia el otro. Sobre todo vamos a encontrarnos con estructuras como por ejemplo el abdomen, el recto mayor del abdomen, ¿sí? La musculatura más profunda, que es el transverso, los oblicuos, los erectores espinales, el diafragma también funciona como un músculo estabilizador, y por supuesto que si vemos ya la base más interna nos encontraremos con la musculatura del piso pélvico. Es una de las más olvidadas dentro del entrenamiento del core, ya que también cumple una buena función estabilizadora en conjunto. Si más activaciones puedo generar, mayor va a ser la estabilidad y mejor va a ser la eficiencia en cuanto a los movimientos que tengan que realizar. Entonces podemos realizar simplemente ejercicios como para ir denotando cómo movilizar y cómo activar la zona media, por ejemplo poniéndonos una mano en el pecho y una mano en el abdomen. La idea es que el diafragma tienda a descender y nuestro abdomen tienda a generar tensión hacia adentro. Entonces, un ejercicio que podríamos realizar es, poniéndonos las manos en el pecho y en el abdomen, realizar respiraciones y exhalaciones, ¿sí? Solamente generando movimiento abdominal y no con el diafragma ni con el pecho. Esta presión intraabdominal que vamos a generar activando la musculatura lleva su tiempo en cuanto al aprendizaje. No es tan sencillo, por lo tanto tengo que tratarlo con el entrenado o entrenada desde el momento cero. Intentar que estos gestos se automaticen para después poder transferirlo hacia gestos más específicos de la fuerza o en gestos deportivos. Hay también estudios que refuerzan que al tener esta fuerza o estabilidad generada por la musculatura que componen el core, me van a dar mayor eficiencia en cuanto al movimiento y poder evitar algunas futuras lesiones o estar más prevenido en cuanto a eso. Simplificar las tareas en cuanto al trabajo sobre el aprendizaje va a hacer que llevemos un proceso muy pausado y un proceso, digamos, que sea de a poco para que la persona lo pueda comprender y lo pueda realizar en cierto periodo de tiempo. Por lo general van a ser tareas que no son tan fáciles de realizar, pero intentar y llevarlos de a poco va a hacer que esta persona pueda automatizar los gestos y llevarlos hacia los demás ejercicios que vamos a realizar a posterior en las sesiones de entrenamiento. Entonces, aparte de este ejercicio de respiración, aprender a generar tensión, ¿sí? Una vez realizada esta respiración, buscando, como les decíamos anteriormente, relajar el diafragma, buscar llevar la musculatura del abdomen hacia adentro y en esa posición generar tensión. No nos olvidemos que, como hablamos recién con la musculatura de la base del core, que es la musculatura del piso pélvico, muchas veces no sabemos cómo realizar esta activación. La musculatura del piso pélvico es la que nos ayuda a nosotros a ir al baño, entonces una referencia que puedo utilizar yo es simplemente darle a la persona la referencia de igual que como cuando vas al baño, ¿sí? Cuando estás haciendo pis o cuando tenés que ir a hacer el 2, lo mismo, ¿sí? Generar esta tensión buscando llevar el pupo hacia abajo, activar la musculatura del piso pélvico, que lo vamos a sentir entre las piernas, y luego apretar y generar esa rigidez que necesita la columna lumbar y la pelvis para poder transferir la fuerza hacia las extremidades y generar movimientos sin que el tronco se mueva hacia todos lados. Yendo un poco más a las funciones y para comprender cómo funciona la columna en
movimiento, vamos a ver que en la diapositiva nos encontramos con una estructura que está recta, sostenida por estructuras que van desde los costados. Al costado vamos a ver una estructura que está doblada, ¿sí? Y las tensiones desde rojo y las otras tensiones desde verde. Vamos a comprender más o menos este concepto como si fuera una caña de pescar o como si fuera una antena. Hay una estructura en medio que genera rigidez y las otras estructuras son moldeables pero generan tensión al mismo tiempo. Entonces, en el caso de las compensaciones, como hablábamos anteriormente, vamos a ver que en la columna, al tener movimientos de flexiones constantes, hay musculaturas que van a generar más tensión y otras musculaturas que van a estar más relajadas, con menor tono muscular. Entonces, para poder generar una eficacia en cuanto a la estabilidad, tengo que buscar generar un equilibrio y un balance entre las musculaturas. No tener musculaturas muy rígidas ni musculaturas muy débiles. Para ir repasando un poco, vemos las imágenes también que nos encontramos abajo sobre la presión aérea o que vamos a generar nosotros con el aire que ingresa a nuestro cuerpo. Entonces, un poco repasando los movimientos que realizamos recién con respecto al diafragma, que tiene que tensar, buscar bajar, ¿sí? Estando relajado desde el pecho y generar esta inspiración y exhalación desde el abdomen, nos va a ayudar a generar más rigidez. Al igual que el concepto que encontramos al medio, que es la transmisión de fuerza, como para que se vayan llevando pequeños conceptos y cuestiones ya un poco de conclusión, para poder simplemente ir recordando para qué funciona toda la musculatura del core y cómo llevar, digamos, a nuestro entrenamiento este tipo de cosas para ver cómo funciona el cuerpo cuando está en movimiento. A su vez, vemos que estas tensiones que se tienden a realizar se dan a través de funciones que van a generar mucha estabilidad para poder simplemente movernos hacia un lado, hacia el otro y ser más fuertes en el caso de, por ejemplo, vamos a realizar un gesto, sea un golpe, sea un levantamiento, lo que tengamos que realizar. Estas presiones aéreas que vamos a transmitir salen desde el suelo, ¿sí? Generando fuerza con las piernas, pasando por nuestro tronco y siendo expresadas por las extremidades del torso. Entonces, ver al core como una manera de ser más eficiente y más económico a la hora de moverme para realizar más fuerza o mejorar nuestro rendimiento en alguna actividad que sea X. Y le vamos a dar el crédito, ¿sí? De todos estos conceptos y de todas las imágenes que estamos utilizando al libro que se encuentra en la diapositiva, Fuerza, Entrenamiento y Anatomía, de Jerónimo Milo. Hay 3 tomos de esto que son bastante completos y nos llevan conceptos muy sencillos. Los pueden encontrar en su página, así que estaría buenísimo que los busquen. Volviendo un poco al concepto que explicamos anteriormente sobre la tensión que generaba sobre esta caña de pescar o sobre esta antena, viendo que esta antena está compuesta por elementos rígidos y elementos que se mueven pero que generan tensión. Entonces hay un concepto que está dando vuelta muy actualmente que se llama el concepto de tensegridad, lo que nos explica que muchas de las funciones que tiene el cuerpo no solamente provienen de un sector, sino que de ambas, es un trabajo en conjunto. Entonces, simplificar el trabajo del core como solamente una zona es bastante simplista. Entonces, tenemos que buscar un concepto que sea un poco más amplio y tenerlo en cuenta, ya que un movimiento simplemente de base en el suelo me estaría generando tensiones, me estarían generando movimiento. Entonces, la transferencia que se da de un lado al otro se produce por rigidez y se produce por tensiones y movimientos de varias articulaciones y de varias estructuras anatómicas, sean músculos y tendones al mismo tiempo. No nos quedemos con un concepto tan cerrado y tan estructurado como el intentar explicar qué músculo trabaja en este ejercicio, sino que veamos que el cuerpo se compone de muchas estructuras que funcionan al mismo tiempo para mejorar el rendimiento del movimiento o de cualquier gesto a realizar. Y ahora vamos a la parte más linda que a la mayoría de la gente le gusta, es cómo llevar a la práctica todo esto. Realmente abrimos nuestra caja de herramientas y vemos cómo está compuesto por lo general el trabajo del core. Vemos que dentro de nuestra columna vertebral necesitamos generar gestos, ¿sí? Que eviten el movimiento en ambas zonas. Si vemos, por ejemplo, que la columna tiene que rigidizarse, tenemos que observar desde dónde proviene la fuerza y qué movimiento estamos evitando realizar. Entonces, vamos a ver que esta diapositiva tiene una clasificación en base a cómo voy a organizar yo el trabajo de core y zona media dentro de nuestra sesión de entrenamiento.
teniendo en cuenta que el core evita movimientos en todos los sentidos. La columna se flexiona, la columna se extiende, rota, se inclina lateralmente. Entonces tenemos que preparar la columna para rigidizarse en todas estas fuerzas que van a generar de manera externa un objeto o yo mismo moviéndome. La clasificación es muy sencilla. Vamos a encontrar ejercicios de antiflexión, ejercicios de antiextensión, ejercicios que evitan la rotación del tronco y ejercicios que evitan la flexión lateral. Tengamos en cuenta que hay algunos ejercicios que van a generar un poco de movimiento, pero estos movimientos tienen que salir desde la columna torácica y no desde la columna lumbar. En esta diapositiva nos encontramos con algunos de los ejercicios que generan este antimovimiento sobre la columna. Vamos a ver el ejercicio, por ejemplo, de plancha, donde apoyamos los antebrazos en el piso y generamos una estabilidad en cuanto a la columna. Y si hacemos un análisis realmente de lo que está ocurriendo ahí, vemos que la pelvis tiende a generar fuerza hacia arriba, evitando la caída del peso por la gravedad que tiene la tierra. Entonces, ¿qué movimiento estaríamos evitando ahí? Ese gesto sería un gesto de antiextensión. Entonces, si vemos que la columna cae, que la pelvis tiende a ir hacia el suelo, se produciría una extensión. Entonces, lo que hacemos con la pelvis es generar una anti-extensión de la columna. En el caso del ejercicio que está al lado, la caminata valija, que tiene el peso al costado y está realizando movimiento con las piernas, vemos que el cuerpo lo que hace es evitar una inclinación hacia el costado. A diferencia del primero, vamos a ver musculaturas que tienden a activarse más que otras. Entonces, por ejemplo, en la plancha hay una predominancia del recto anterior, o la musculatura que se ve por lo general dentro de la cadena anterior, que tiene una predominancia en el ejercicio. Ahora, en el caso de la caminata valija, vamos a ver musculaturas que tienen el frenado, ¿sí?, de la inclinación lateral, que por lo general, si tengo carga en mi brazo derecho, lo que voy a estar evitando y generando tensión es con mi lado izquierdo, mi lado contrario. Entonces, darme cuenta que no solamente se entrena el core y por sentir una musculatura más que la otra deja de participar, sino que esta funciona en su conjunto, pero a su vez hay musculaturas que tienden a activarse más que otras. En el caso del ejercicio que está con la banda, ¿sí?, sosteniendo una tensión que me genera la banda hacia el costado, lo que está haciendo es evitar una rotación del tronco. Entonces, en el caso de generar este tipo de trabajos, por lo general, si buscamos agentes de salud, tengo que atacarlos de manera balanceada y en su complejo, digamos, total. Pero en el caso de rendimiento, por ejemplo, las rotaciones, como en deportistas, sea tenis, sea fútbol, por lo general siempre hay movimiento de rotación. Entonces, mientras más estable pueda estar yo en estos ejercicios, mayor va a ser la eficacia en transferencia de fuerzas. Entonces, entender este ejercicio que se llama Pallof Press, que es por su autor o la persona que creó el ejercicio, simplemente es generar tensión en esa posición realizando las activaciones que practicamos anteriormente: el diafragma, el recto mayor del abdomen, buscando que la musculatura profunda tiende a llevarme el abdomen hacia adentro, toda la musculatura en su conjunto y la musculatura de la pelvis. El último de los ejercicios que sale en la diapositiva es el TGU o levantada turca, Turkish Get Up. Si vemos, la persona va realizando un movimiento tras otro mientras mantiene esta rigidez y esta estabilidad en la columna. Si vemos esta secuencia de movimientos, vamos a observar que es una plancha en 3 planos o en varios planos. Entonces es un ejercicio de core multiplanar, porque trabaja desde la antiflexión, antirrotación, antiextensión, ¿sí? Entonces vemos que también participa la antiflexión lateral. Vemos que son muchos los movimientos que evita. Y está buenísimo porque realmente es lo más transferible hacia gestos deportivos o gestos directamente de nuestra vida cotidiana. Un autor, Michael Boyle, lo que dice es que la levantada turca es muy parecido a cómo se levanta una persona del piso, y esto es real. Entonces lo que hacemos acá es practicar, ¿sí?, planchas multiplanares con cargas que voy a tener encima de mi cuerpo, simplemente para poner en juego el movimiento general del cuerpo bajo una rigidez que se va a encontrar de manera central en nuestra columna.